Shalom y bendecido día para usted que nos está acompañando en este momento para poder seguir aprendiendo en esta serie de Volviendo al Origen, en donde estaremos viendo la primera fiesta de Levíticos 23. Si bien hemos estado viendo las tres primeras fiestas, que son las fiestas denominadas de la primavera en el hemisferio norte, hoy vamos a estar viendo lo que es la primera gran fiesta, deteniéndonos hasta que podamos seguir continuando con la siguiente fiesta, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de lo que es el día de reposo o lo que es el Shabbat, ¿bien? Así que vamos a hablar un poco del significado de la palabra Shabbat. Deriva del verbo hebreo Shabbat, ¿no? Que aunque con frecuencia se ha traducido como descanso o reposo, la traducción más correcta parecería ser el cese de trabajo, ¿no? Reposar del trabajo. ¿De qué trabajo? El trabajo cotidiano, el trabajo que uno va llevando a diario, ¿no? El concepto de esa cesación activa, ¿bien? Porque una cesación activa del trabajo también es considerada como algo más coherente, como una actividad omnipotente de Dios en el séptimo día de la creación. ¿Bien? O sea, Dios creó los cielos y la tierra, creó toda la humanidad, creó la vida animal, la vida vegetal en 6 días. Y en el séptimo día dice que reposó de esa creación. Bien, el día de reposo nosotros tenemos que tener en cuenta que ese día no es para que uno pueda estar pensando solamente en uno, descansar, divertirse y hacer lo que uno quiere. No, si es el día de reposo y es un cese de actividades cotidianas, ¿bien? O de trabajo, pero es un cese activo, significa que esa parte activa es porque yo se lo tengo que dedicar a Dios. Yo tengo que dedicar ese día, el séptimo, que no es cualquier día, ya lo vamos a ver, el séptimo día yo se lo tengo que dedicar al Creador, a Dios, ¿no? El día de reposo tenemos que entender que no es un día judío, sino que es de toda la humanidad, dado que fue establecido 2300 años antes que existiera un judío. O sea, quiere decir que sin que existiera un judío, bien, este mandato ya estaba puesto por Dios para toda la humanidad. Bien, nosotros vamos a ver un poco sobre la institución del Shabbat. Bien, Dios guardó el Shabbat. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, que Dios guardó el Shabbat. De esta manera, Él mismo lo instituye. ¿Para qué? Para toda persona que realiza algún trabajo. Si nosotros vemos en Génesis 2, 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios, ¿qué día? En el séptimo día, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Bien, entonces vemos que ese día toda la creación había reposado, bien, había descansado. ¿Pero por qué podemos decir esto? Podemos decir por muchas cosas, porque acabó la obra. Quiere decir que antes de llegar al día séptimo, al Shabbat, uno tiene que haber acabado todas las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, de repente uno sigue trabajando, sigue pensando en su mente, sigue con las cosas del mundo en su corazón, y lo que menos va a hacer es poder dedicarle ese día al Creador. Y este día está santificado, está hecho, está separado para Dios. Es un día especial. Dice que Dios bendijo ese día, ¿no? Dice que acabó el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el séptimo día. Y dice que bendijo Dios al día séptimo. Así quiere decir que el día séptimo es un día de bendición. Es un día que Dios lo bendijo. Cualquier día podemos estar en comunión con Dios. Es más, todos los días nosotros tenemos que tener una comunión con Dios. Pero el día séptimo es diferente, porque es un día en donde los cielos se abren, porque es un día bendito, bendecido por Dios. Es un día que Dios
le trajo una santidad especial, ¿no? A veces podemos hacer una comparación, ¿no? Del Shabbat, en que uno, a medida que se va acercando, va viendo esa luz, ¿no? El miércoles, jueves y el viernes yo estoy viendo esa luz, esa preparación que yo tengo que tener para recibir ese día bendito, esa bendición especial. Y esa bendición especial me tiene que durar, ¿no? Domingo, lunes y martes, hasta que ya el miércoles comienzo nuevamente a prepararme para recibir este día tan especial que es el día de reposo, el día de Shabbat, en donde Dios descansó y quiere que nosotros descansemos con Él, dedicándonos a Él, estudiando de la palabra, orando, adorando, pasándole en familia, disfrutando de este día que Dios lo preparó para cada uno de nosotros. También podemos ver que en el Shabbat o en el día de reposo es el cuarto mandamiento, ¿bien? Es un mandamiento que está en la palabra. En Éxodo 20 nosotros tenemos los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento es el día del Shabbat, ¿no? Todos los cristianos dicen obedecer los 10 mandamientos, sin embargo, la Iglesia Católica el 1 no lo cumple, bien, y el cuarto parece que también no solamente la Iglesia Católica, sino la Iglesia o la gran mayoría de la Iglesia cristiana tampoco lo toma en cuenta, ¿no? Porque dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, hay que acordarse que hay un día que Dios nos da para que nosotros reposemos y para que lo santifiquemos, o sea, que lo separemos. Es un día entero, ¿ven? No es que sea un momento de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, de acuerdo a lo que dure un culto de cualquier iglesia, sino que es todo el día, todo el día es para santificarlo a Dios. Este mandamiento también dice en el 9 que 6 días trabajarás, o sea, quiere decir que por 6 días tenemos que trabajar y hacer toda nuestra obra. A veces lo utilizo mucho como ejemplo, ¿no? En que Dios te va a bendecir aún si vos no tenés trabajo, salí a trabajar gratis. Como yo voy a cumplir el mandamiento de que 6 días tengo que trabajar, en algún momento tanto trabajar gratis, alguien me va a pagar, ¿no? Alguien me va a tomar, alguien me va a tomar, aunque sea como empleado. Pero la realidad es que Dios nos envía a que 6 días trabajemos, que hagamos toda la obra, todo lo que tengas que hacer, hacerlo en 6 días, porque el séptimo día es dedicado para Dios. En ese día no hay que hacer nada. En ese día no hay que hacer nada para mí, para mi familia, ni para mi trabajo, ni para aún las cosas de las casas, ¿no? A veces uno piensa, bueno, pero todavía me pongo a hacer las cosas de la casa y eso no estoy trabajando para nadie. Pero no, tampoco se puede trabajar, por más que yo no genere un dinero, que no genere una remuneración, ese día es dedicado para Dios. Entonces decíamos que el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, importante, que uno no tiene que hacer obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Bien? Entonces vemos reiterativamente cómo la palabra nos va a hablar del día de reposo, y acá nos indica de que Dios bendice el día de reposo. Dios bendice el séptimo día para que nosotros podamos disfrutar de esa gran obra, ¿no? Si bien no lo vamos a tocar hoy, pero muchos ya se estarán preguntando, pero bueno, nosotros tomamos el día domingo como día de reposo. Bien, eso salió en el año 100 más o menos, después del primer siglo, ¿no? Porque durante el primer siglo, lo vamos a ver en diferentes clases, que la iglesia primitiva, la iglesia que dejó establecida el Señor Jesucristo y que todos los apóstoles también la siguieron, guardaba el Shabbat.
la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, la primera iglesia formada por el Señor Jesucristo, guardaban el Shabbat. Después del primer siglo, algunos, como Antioquía había crecido, bueno, entonces querían quitar el poder del mando, pero no es el tema de hoy, que algunos empezaron ya a querer desligarse de los judíos, entonces empezaron a cambiar y a transformar. Y hasta que en el siglo del año 300, cuando en el concilio de Nicea se establece que el día de reposo iba a ser el día domingo, que tampoco se guarda como un día de reposo. Solamente se hacen los cultos el día domingo, como para hacer la contra, ¿no? Pero nada más que eso. Entonces se había armado un grave problema, pero los que seguían la doctrina del Señor Jesucristo seguían guardando el Shabbat, sabiendo que en ese séptimo día Dios bendijo ese día. ¿Para quién? ¿Para Él? No, para nosotros. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa bendición especial que trae el día del Shabbat, ¿no? Entonces podemos decir que es un día que se debe santificar, es decir, se debe apartar para Dios, se lo debe guardar, separar. Este día no puedo hacer nada. Algunos dicen, no, viene el mundial, por estos 3 meses me separo del mundo porque tengo que ver el mundial de fútbol. Viene la época del rally, no, por 3, 4 días yo me separo, esos días no puedo hacer nada. El Señor nos pide un día a la semana. Y no puede ser el lunes, el martes, el miércoles, no, un día, y que es el séptimo día. El séptimo día comienza al atardecer de lo que nosotros conocemos el día viernes. Cuando cae el sol, el día viernes, comienza el día de reposo hasta la caída del sol del día sábado. También vamos a ver, no puedo explicar todo lo que es el Shabbat, ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en 4 clases, pero por lo menos vamos a tratar de tener 4 clases enseñando lo que es el Shabbat, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero la palabra dice que el primer día reunidos los apóstoles, bien, lo vamos a estudiar eso porque el primer día comenzaba ya el sábado a la tarde, ¿bien? Entonces, ya estaban reunidos de antes, estaban reunidos en el Shabbat, ¿bien? Vamos a decir algo más, a ver, Dios también guardó el día de reposo, lo bendijo y lo santificó. ¿Ven? Entonces vemos que Dios tampoco nos manda a pedir algo que Él no lo haya hecho. Él nos pide algo que Él ya lo hizo. Así como Jesús nos pide que nos bauticemos, ¿bien? Porque Él ya se bautizó, Él cumplió la escritura, entonces nosotros también debemos hacerlo, ¿bien? Dice Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Yahweh tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Yahweh tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Bien, entonces vemos que ni siquiera los animales, ¿no? Los animales son utilizados para girar el molino y sacar agua o para moler el trigo. Los animales no pueden ser utilizados para trabajo. Nadie tiene que trabajar. Ni aún el extranjero, dice, para que algunos dicen, no, el extranjero tiene que cumplir la ley de Noah. No, nadie, aún nosotros como extranjeros, aún nosotros como fuera del pueblo de Dios, nosotros empezamos a ser parte del pueblo de Dios injertado a través de Jesucristo y debemos guardar el Shabbat. Debemos guardar este día de reposo que fue hecho por Dios para nosotros. Bien. ¿Qué más podemos decir? El reposo incluye a la familia entera, incluye a los empleados. Uno dice, bueno, yo no voy a trabajar, pero yo tengo un negocio que está funcionando y los empleados están trabajando. No, está mal, porque ni mi siervo, ni mi empleado, ni mi empleada tienen que trabajar, ¿no? Incluso aún hasta los extraños, ¿bien?
no deben trabajar. Por esta razón es que no se debe hacer ninguna acción que obligue a trabajar a otros. Porque si yo genero algo o estoy haciendo algo que genere que otro esté trabajando, eso también me hace cómplice del incumplimiento del día de reposo, ¿no? Es un recuerdo de la esclavitud de Egipto. Es un recuerdo de la esclavitud de Egipto, cuando el pueblo no tenía reposo, y un recordatorio del poder de Dios desplegado para la libertad por gracia de su pueblo. Dios ha dado la libertad a su pueblo para que pueda reposar, descansar y dedicárselo a Él. Nosotros recordemos siempre cuando Moisés se presentaba al faraón, decía: deja ir a mi pueblo para que le sirva, ¿bien? Entonces no es que Dios nos hace libre porque sí, no es que Dios nos hace reposar porque sí, no. Dios lo que quiere es que apartarnos, cuidarnos, pero para que nosotros le podamos dedicar nuestro día a Dios. Dice Levítico 23:1, como antes le había dicho, el Shabbat es la primer fiesta solemne de Yahweh. Dice Levítico 23:1, habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la fiesta solemne de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Bien, entonces vemos que en cualquier lugar que nos encontremos en el mundo, el séptimo día, por más que estés en Israel o por más que estés en cualquier lugar del mundo, el séptimo día es para Dios. Ese día hay que separarlo para Él. Guardar el día de reposo es un mandamiento escrito con la mano de Dios, ¿no? El dedo de Dios escribió sobre esas tablas con la cual Moisés descendió del monte Sinaí, ¿no? Es una fiesta de la familia, pero también es santa convocación, ¿bien? ¿Qué significa? Que incluye las dos cosas. Incluye las dos cosas: estar en familia y tener santa convocación. ¿Con quién? Con la congregación. Es la congregación de los santos. Santa convocación, se convoca a todos los santos, a todos los apartados para Dios. No tenemos que pensar que santo es el que está en la estampita, sino que nosotros, que hemos decidido separar nuestra vida para Dios, somos santos. Hemos entendido que guardar cada fiesta de Yahweh, además de ser una actitud de obediencia a su palabra, es un ensayo de las cosas que han de venir. Esto es profético de lo que va a venir, porque un día va a venir el reinado milenial, en donde el Señor Jesucristo estará reinando, ¿no? Por eso son 6.000 años, ¿bien? 6.000 años de la humanidad y 1.000 años en que el Señor Jesucristo va a reinar, ¿no? Por esta razón es bueno guardar toda esta fiesta y hacer ese ensayo cada semana, cada mes, cada año, ¿no? A los que guardan el Shabbat y las otras fiestas de Yahweh se los ha denominado despectivamente también como judaizante, ¿no? Como una forma despectiva se lo ha nombrado, que al acercarse a la palabra es ser judaizante. Bien, pero aunque los demás piensen, ¿no? Aunque los demás piensen que guardar los mandamientos de Dios es ser judaizante, es bueno que practiquemos aquellas cosas que tienen un profundo significado espiritual. La Biblia enseña que nadie tiene derecho a juzgarnos por no comer, ¿bien? Por los comienzos de lunas, por no comer lo que Dios prohíbe, ¿no? Por guardar la fiesta de Yahweh, por los Rod Hodesh que salían los comienzos de lunes, por los días de reposo. Guardar el Shabbat no es ser judaizante, es acercarte a la palabra. Es muy distinto, ¿no? Vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo guardaba el Shabbat. Bien, entonces dice Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, nosotros tenemos que pensar que no podemos juzgar al que cumple, ¿no? Menos al que cumple. Al que cumple la palabra no le podemos juzgar.
No podemos juzgar que es judaizante, no podemos juzgarlo ni blasfemar contra esa persona. Como tampoco el que cumple tiene que juzgar al que todavía no lo hace. Porque la palabra, quien nos convence de la realidad de la palabra es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí es cuando se te revela la palabra. Uno puede tener conocimiento, pero la palabra se te revela cuando lo querés poner por obra. Cuando querés poner por obra todo el trabajo, todo el estudio y todo lo que uno aprendió en la palabra lo quiere poner en obra. Eso significa que uno se le ha revelado la palabra y por eso es que necesita cumplirla, necesita obedecer a esa palabra, ¿no? El legalismo lleva a juzgarse entre los hermanos, ¿no? Guardar el día de Shabbat o el séptimo día o el día de reposo santificado para Dios no se trata de legalismo, se trata de obediencia a la Torá de Dios, a la Torá de Yahweh, que es lo que trae bendición sobre todo aquello que hemos sido reconciliados con el Padre. Bien, todo aquel que se ha acercado al Padre a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? A través de ese Cordero inmolado, sacrificado para redención nuestra. Y que de esa manera hemos podido acercarnos al Padre, ¿bien? Entonces de esa manera nosotros debemos cumplir la palabra, ¿no? Amparado por enseñanza del apóstol Pablo, se dice que no hay que someterse a los mandamientos de Dios. Pero el mismo apóstol Pablo aclara, ¿no? Miren, a veces dicen uno no, pero el apóstol Pablo dice que no había que cumplir. No, eso no. En ningún momento dijo eso el apóstol Pablo, sino que se transgiversa o se quiere sacar del contexto en donde cada palabra está escrita. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, lo que está advirtiendo el apóstol Pablo no es a los rudimentos de la palabra de Dios, sino a los rudimentos del mundo, a los mandamientos de los hombres. Pero esto no es un mandamiento de hombre, sino que el Shabbat es un mandamiento de Dios. Dios lo escribió con su propio dedo en las tablas que Moisés descendió del Sinaí, ¿no? Sería un error gravísimo, un error muy grave, llamar filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Según la tradición de los hombres o conforme al rudimento del mundo, a los mandamientos que Dios Padre, que Yahweh nos dio a través de su palabra, de su Torah, y que fueron total y plenamente cumplidos por su Hijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo cumplió toda la palabra. Que Jesucristo haya cumplido la palabra no anula la palabra o no nos da derecho a poder nosotros hacer lo que querremos. ¿Bien? Tampoco se puede llamar mandamiento y doctrina de hombre a los mandamientos de Dios, que son sombra de lo que han de venir. Dice Colosenses también en el versículo 20 del capítulo 2, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso, ¿no? Acá aclara bien cuáles son los mandamientos de los hombres, los mandamientos de la religión, los mandamientos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Podemos decir también, ¿no?, que guardar el Shabbat es una señal. Es una señal. ¿Qué es lo que es una señal, no? Una señal, algo que nos distingue, algo que marca entre Dios y nosotros. Es una identificación con que Él hizo y una señal de obediencia a los que Él mandó a su pueblo. A ver, si nosotros fuimos enviados al pueblo de Dios, bien, tenemos una
señal, ¿no? Una señal, una marca que nos hace diferente al resto y que nos marca que somos hijos suyos, ¿no? Y que Él es quien manda en nuestra vida. Sin que nosotros digamos, no, pero si se cumple, no. Nosotros obedecemos porque está en la palabra y la palabra lo dice, entonces lo cumplimos. Bien, esto es muy importante porque muchos se la pasan hablando o pensando con relación a la marca de la bestia, cuál será la marca de la bestia, cuál será la señal y del anticristo, y no se ponen a pensar lo más importante que es tener la señal de Dios y la marca de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra frente, para que el Señor pueda ver, aunque Él ya ve en nuestro corazón y sabe, pero nosotros podemos quedar marcados quién somos, de dónde, de qué pueblo pertenecemos, si del pueblo de las tinieblas o del pueblo de Dios. Es muy importante porque la palabra dice en Ezequiel 20:19, dice: yo soy Yahweh vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlo por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Ven, acá ve que Ezequiel marca muy bien que Dios nos ha puesto el Shabbat como señal, como algo que nos marca, y no solamente el Shabbat, sino también los mandamientos. Y en esos mandamientos lo pone muy importante y lo sube a un nivel muy importante a guardar el Shabbat. Uno dice, pero ¿qué tendrá que ver? Dios es así. En la soberanía de Dios, si Él es mi Dios, yo obedezco. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a Dios. A Dios. El pastor también tengo que obedecer, pero primeramente a Dios, ¿no? A Dios debemos agradecer y obedecer todos sus mandamientos y preceptos. Dice también la palabra en Éxodo 31, ¿no? Versículo 12. Habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Ven? Vemos que en ningún momento se corta, porque dice que va a ser una señal entre quién, entre Dios y su pueblo. ¿Por cuánto? Por ese momento, por vuestras generaciones, dice. Para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Señal para cuándo? Para siempre. Para siempre, dice la palabra. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces vemos cómo Yahweh reposó en este día tan especial que fue bendecido y santificado para que nosotros aprovechemos, para que nosotros veamos, para que nosotros disfrutemos de la bendición de Dios en este día, que es el día santo, preparado para Dios, de Dios para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Es una señal entre Dios y su pueblo para siempre, que nos enseña que así como Yahweh santificó el día de reposo, también a nosotros nos santificó, es decir, que nos apartó para Él y santificó este día para que nosotros lo separemos para Dios. Este día debe ser completamente, desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, directo para Yahweh, entregado todo ese día para Dios, ¿no? El día de reposo es santo a nosotros, porque así como Yahweh lo santificó, así también nosotros nos debemos santificar, ¿no? El que lo profanare,
hablar en contra del día de reposo o menospreciar el día de reposo, dice que morirá, y el que no lo guarde no pertenece al pueblo de Dios, porque dijimos que es una señal, ¿no? El día de reposo consagrado a Yahweh es el séptimo de la semana, no el primero, el segundo, el día que a nosotros nos queda cómodo, no, es el séptimo día, ¿no? Es un pacto perpetuo de Dios para los hijos de Israel y para los extranjeros que habitan entre ellos, ¿no? Para esos que hemos sido injertados al pueblo de Israel, también es el día de Shabbat, el día de reposo, para que nosotros podamos santificarlo, para poder ser bendecidos, de poder guardar ese día de reposo, ¿no? Es una señal para siempre que recuerda que Yahweh también lo guardó. No sé, si yo guardo el día de reposo, estoy consagrando y estoy reconociendo que Yahweh creó los cielos y la tierra y que Él reposó en el séptimo día, ¿no? Porque trabajó 6 días para realizar toda la creación y el séptimo día descansó. Por tanto, guardar el día de reposo es honrar a Dios como creador. Es una manera de reconocer su eterno poder y deidad, de reconocer que Él es el creador, el proveedor de todas las cosas. Así como en Romanos 1:20 nos dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? O sea, desde la creación del mundo, o sea, desde que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay en 6 días y el séptimo día reposó, bien, nosotros al guardar el día de reposo estamos reconociendo que nosotros no venimos del mono, que no fue una coincidencia de cosas que resultó una explosión y de allí salieron los cielos y la tierra. No, Dios, Yahweh, es el que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, 6 días y todo lo que hay allí adentro. Y el séptimo día reposó y guardó y descansó ese día que Él pide y quiere que nosotros también lo reconozcamos. Bien, vamos a leer este texto que, si bien es largo, Éxodo 16, vamos a ir sacando algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Primeramente, establecer de que el pueblo de Dios guardaba el Shabbat antes del Sinaí. O sea, quiere decir que no es solamente en el Sinaí, sino que desde el principio el Shabbat ya estaba establecido. Dice el versículo 4, dice que yo os haré llover pan del cielo. Dios dice que le iba a dar alimento, una provisión diaria, un alimento diario para su pueblo, ¿no? El pueblo tenía hambre, recién salía de Egipto, no tenía dónde sembrar, dónde cosechar, era desierto, no había nada en donde poder sacar alimentos. Sin embargo, Dios no solamente que le envió el maná, sino que también le envió carne, ¿no? Le envió las perdices, ¿no? Entonces dice que en el versículo 5 dice: el sexto día prepararon para guardar el doble de lo que se suelen recoger cada día. Pero dijimos en Éxodo 16, todavía no llegamos a Éxodo 20, en donde habían recibido la Torá y en el cuarto mandamiento estaba el día de reposo. Entonces, ¿por qué el sexto día preparaban para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día? ¿Qué había sucedido? ¿No? ¿Qué había sucedido? Que ya cumplían el Shabbat, ya tenían conciencia de que el séptimo día era guardado para Dios. Si nosotros seguimos avanzando, bien, en el versículo 15, bien, dice: y viendo a los hijos de Israel, dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían que era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yahweh os dará de comer. En ese día había llovido el maná, había caído ese maná, y cuando se levantó el rocío, todo el maná estaba en la arena, pero no en la arena para que se ensuciara, sino que había unas escarchas
que se hacían como una helada y arriba estaba ese maná. Bien, dice que cada uno, en el versículo 18, dice que cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Cada uno tenía que juntar lo que iba a comer en ese día. Bien, eso representa la provisión diaria que Dios le da a sus hijos. El versículo 19 dice: y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. No había que dejar nada para el otro día. Nada. Lo que Dios te daba hoy, había que comerlo hoy. Y no guardar para mañana, porque mañana Dios te iba a dar nuevamente. Bien, el pueblo dependía totalmente de la provisión divina de Dios. Bien, si no hubieran dependido de esa provisión divina, tendrían que guardar o ese tipo de cosas, pero como ellos dependían sí o sí de Dios, eso era lo que Dios quería y es lo que Dios hoy quiere también para con nosotros, ¿no? Que podamos depender al 100% de toda proveeduría divina que viene de parte de Él. Pero vamos a ir a la parte más interesante o más fuerte de este texto de Éxodo 16, que empieza ya en el versículo 20. Dice que, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. O sea, se guardaron. Dijeron, bueno, voy a comer, sé que habían sacado más, dijeron, bueno, voy a comer esta parte y otra parte voy a guardar para comer mañana. No vaya a ser que mañana no llueva maná, todos se queden sin, yo soy más vivo, me voy a quedar con ese maná. Bien, entonces dice que los que no obedecieron a la palabra, ¿qué le sucedió a ese maná? Dice que crió gusano y hedió. Se pudrió, se echó a perder, crió gusano y se echó a perder ese maná, ¿no? Y dice que, y se enojó contra ellos Moisés. Obviamente Moisés había enojado contra esa parte del pueblo desobediente que no había creído en la provisión de Dios, ¿no? Y lo que recogían, dice, cada mañana en el versículo 21, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. El versículo 22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida. Dice que 2 gómeres para cada uno. Son 2 medidas, una medida. Gómeres son medidas, ¿no? Cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y le dijeron, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. ¿Cómo? Ahora sí había que guardarlo para mañana. Bien, ¿qué habrá pasado, no? Dice, el día santo del reposo consagraron y le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día del reposo, consagrado de Yahweh, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para la mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. ¿Y saben lo que sucedió? No se gusanó, ni se pudrió, ni hedió. ¿Por qué? Porque obedecieron. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Bien, entonces vemos que el sexto día Dios le daba la provisión, una doble porción, una provisión extra. ¿Para qué? Para que en el día de reposo no tuvieran que preocuparse de buscar maná o de buscar una provisión para comer, porque Dios ya se la había dado. Es más, le decía, cocinen. Ya el que quiere cocinar, que lo cocine el día sexto, para que el séptimo solamente sea dedicado para Dios. Y ese día séptimo, al obedecer a Dios, nunca te iba a faltar la provisión, porque Dios te daba antes para que tuviera ese día, ¿no? Entonces, del día 1 al día 6, Dios te daba para todos los días, pero el sexto te daba doble. ¿Para qué? Para que el séptimo día uno pudiera descansar
en que no se tenía que preocupar por las cosas cotidianas, sino que debía ocuparse solamente en Dios. Y hoy es lo que Dios también quiere, que nosotros confiemos en su proveeduría, que confiemos que del primer día al sexto día tenemos que hacer todas las obras y el séptimo día tenemos que reposar. Y Dios nos va a proveer para que nosotros ese séptimo día se lo podamos dedicar a Dios sin preocuparnos por el trabajo, sin preocuparnos por nada que interrumpa esa conexión que podemos tener con Dios en ese día de reposo. Creer que necesito trabajar en día de Shabbat para poder hacer crecer mi economía, eso es una mentira. Bien, eso es una mentira que se pone en nuestra cabeza y que nunca va a ser así, porque así lo que recojas el día sábado, lo que vayas a buscar en ese día de Shabbat, se te va a podrir, se te va a ir, ¿no? Todo ese esfuerzo que quieras hacer en ese día de reposo para generar riqueza, para generar dinero o para decir, bueno, voy a juntar para alimentar, te va a venir algo que eso va a suceder a que pierdas lo poco o mucho que hayas ganado en ese día de reposo. ¿Por qué? Porque desobedeciste y no le hiciste caso a Dios. Y cuando Dios estableció que en 6 días teníamos que hacer la obra, en 6 días es que tenemos que trabajar. Y el séptimo no es que digo, bueno, voy a cumplir el Shabbat, el día de reposo, entonces no hago nada. No, ese día es en donde te tenés que juntar con la congregación, en donde tenés que congregarte, en donde tenés que leer de la palabra, en donde tenés que orar, en donde tenés que adorar, en donde tenés que sentir ese cuerpo, alimentarte, edificar y ser edificado. Bien, vamos a continuar. Es una celebración de la provisión de Dios para nuestra vida, ¿no? Guardar el día de reposo era una instrucción dada por Dios antes de que Dios mismo proporcionara los 10 mandamientos, ¿no? O todas las ordenanzas que Dios había dado en el monte de Sinaí. Leímos que en el sexto día ellos debían recoger una provisión de maná suficiente, no solamente para el sexto día, sino que también para el día de reposo también, ¿no? Eso es otra señal de la provisión de Dios que viene hacia nosotros, aún para el día que apartamos para Él, para santificarnos, para ese día de Shabbat, Dios también te provee, ¿no? Pero ese día no tenés que hacer nada, sino que ya antes Dios te va a proveer para que vos ese día solamente se lo dediques a Él, ¿no? El día de reposo es también una celebración semanal por la provisión de Dios, tipificada en la oración sobre el vino y sobre el pan en la comida de Shabbat, ¿no? Que ya vamos a ver un poco cómo poder practicar bien esta enseñanza, cómo llevamos a la práctica todo lo que estamos aprendiendo con relación a este día de reposo, ¿no? El Shabbat edifica nuestra fe, hace aumentar nuestra emuná, nuestra verdadera fe, esa fe auténtica, esa fe verdadera, ¿no? Porque uno cree que Dios va a proveer, entonces yo ese día, yo se lo voy a dedicar a Dios sabiendo que Él me va a proveer. Porque estoy en obediencia, Él me va a proveer, porque yo cumplo lo que Él me está diciendo, es una ley más, que yo me ajusto, un mandamiento más al cual yo cumplo y que sé que eso me va a traer bendición, porque yo estoy confiando en Dios, confiando en su palabra y en lo que Él me pide, ¿no? Eso es obediencia. Requiere que aprendamos a depositar, aprendamos a depender del cuidado y la provisión de Dios en una forma tangible, en una forma que realmente se pueda ver en obras, ¿no? Esa fe, esa creencia, ¿no? El hombre dice que no puede reposar un día porque es muy pobre y necesita trabajar, ¿no? No entendió el poder y la bondad de Dios, no entendió que la proveeduría viene de Dios y no de nuestra fuerza, no de nuestro esfuerzo, no de nuestro sacrificio, sino de obedecer a Dios. Dios es el que nos da el poder para hacer la riqueza, Dios es el que nos da el poder para obtener cosas, Dios es el que nos provee, el que nos alimenta, el que nos da el sustento diario, ¿no? Dios prohibió trabajar en Shabbat.
aún en los días más necesarios en el trabajo, ¿no? Los días que uno dice, no, pero estoy a fin de mes, estoy cerrando esto, estoy haciéndolo, no, estoy haciendo, no. Dice Éxodo 34, 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Ven? No había ni siquiera una situación, no era el tiempo, en el tiempo de la siembra, ni en el tiempo de la cosecha, se podía evitar guardar el día de reposo. El día de reposo es santo. El día de reposo no se toca, el día de reposo solamente se guarda, se lo santifica para Dios y se santifica poniendo toda nuestra vida, todo nuestro énfasis, toda nuestra comunión con Dios en ese día, porque es un día bendito, es un día que debemos guardarlo, porque es un día en donde hacemos un recordatorio de que nuestra salvación es solamente por gracia, sin merecernos, no es por mano de nuestras obras, no es obra de nuestras manos la salvación, sino que la salvación es gracia, así como el Shabbat uno no trabaja y es bendecido por gracia y es provisto por gracia, bien, la salvación también. Mientras cesamos nuestras labores diarias y descansamos en sus bondades, recordamos que la base de la salvación no son nuestros méritos o nuestro cumplimiento de la Torá, sino es la gracia de Dios, es la gracia de Yahweh, ¿no? Recibimos la salvación cuando estamos dispuestos a creer en la obra redentora de su Hijo, ¿no? Del Señor Jesucristo en la cruz, y descansar en esa expiación que hizo por nuestros pecados, ¿no? Y que nos reconcilió con el Padre. Ese Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros y nos abrió el camino para que podamos acercarnos al Padre, ese puente pontífice, ¿no? Él es el pontífice, el único pontífice es Jesucristo, que nos marca ese puente para poder llegar al Padre. No hay ser humano que pueda ser pontífice, solamente el Señor Jesucristo es el puente, porque Él fue el Cordero expiatorio, el que llegó como una ofrenda de olor grato a Dios para expiar, para quitarnos, para borrar los pecados de nuestra vida y así de esa manera poder reconciliarnos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque así lo dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces así vemos que el día de reposo, aunque pareciera que dicen, no, eso va en contra de nuestro Señor Jesucristo, está mal, porque el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces estamos viendo que guardar el día de reposo, guardar el Shabbat, es un estatuto perpetuo, que se cumplió antes del Sinaí, que se cumplió después del Sinaí porque empezó a ser un mandamiento escrito con el dedo de Dios en las tablas de Moisés, que el Señor Jesucristo guardó el Shabbat, y aún nosotros tenemos que guardar el Shabbat, y aún en el reino milenial, en el reinado milenial en donde el Señor Jesucristo reinará la tierra por 1000 años, también se va a guardar el Shabbat. Espero que haya sido de bendición esta primer clase que va a ser todo en relación al día de reposo y al Shabbat. Que Yahweh bendiga tu vida y que puedas ir comprendiendo y que le pidas en oración a Dios que te abra la mente y que te abra el corazón para que esta enseñanza pueda ser escudriñada por tu corazón, pero principalmente que el Espíritu Santo determine si esta enseñanza es de Dios o no es de Dios. Bendiciones.